Buenos días, compañeros y doctora. A mí me corresponde hablar acerca de lo que es el tema de embarazo múltiple. Para empezar, lo que es la definición, bueno, el embarazo múltiple se va a caracterizar por un desarrollo de lo que es más de un feto como resultado de una alteración que sucede en lo que es el proceso de la fecundación, de dos o más óvulos o cuando un óvulo se divide. Esto es bastante importante. Este, esta imagen que les coloqué por acá me pareció bastante importante. Son como definiciones y cosas que tenemos que tener claras con respecto a detalles que se dan en lo que es el embarazo múltiple. Entonces, lo primero es la cigosidad. Entonces, esto corresponde a la cantidad o número de cigotos presentes. Monocigoto, tenemos monocigoto, disigótico o tricigótico, que esto es importante, ¿verdad? En el caso de la corionicidad, el número de placentas. Una placenta monocorial, dos placentas dicorial, o si son tres placentas, sería tricorial. En lo que es la amniosidad, va a corresponder a lo que son los números de sacos amnióticos. Monoamniótico, biamniótico, triamniótico. Y lo que corresponde al tipo de concepción va a ser la forma en la que propiamente se realizó. Espontánea, o sea, no fue inducido por ninguna manera. O en este caso, fue por medio de técnicas de lo que es la reproducción asistida, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque a través de la exposición vamos a ver que se va a hablar mucho de técnicas o de términos más bien, en el caso de que sea uno, dos placentas, dos sacos amnióticos o solo uno. Entonces se las puse de primero, ¿verdad? Para saber y tener claro a partir de acá estos términos. Entonces, una vez claro, vamos a empezar con lo que son la génesis de gemelos monocigotos. Los gemelos idénticos, también son llamados gemelos monocigotos. Son el resultado de la fecundación de un único óvulo y un único espermatozoide. Y estas células se van a dividir y se van a multiplicar en algún momento durante las primeras fases de su desarrollo, que por lo tanto me van a desarrollar los gemelos. Entonces acá les puse esta imagen que me pareció bastante buena y me habla un poco de lo que es la génesis, ¿verdad? O sea, de cómo sucede todo. En el caso de los gemelos monocigotos. Entonces, en la fase de la mórula, la división cuando ocurre en el día 1 al día 3, en ese intervalo, voy a obtener como resultado un proceso bicorial y biamniótico, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente en la imagen. Entonces, bicorial, que va a ser dos placentas, y biamniótico, dos números de sacos amnióticos. Como lo podemos ver acá en la imagen, están divididos, ¿verdad? En el caso del blastocito, la división se va a dar aproximadamente entre los días 4 y 8. ¿Y qué va a suceder? Monocorial y biamniótico. Entonces tengo dos sacos amnióticos y, vamos a verlo acá nuevamente, monocorial, un número de placenta, como lo vemos en este caso. Cuando estamos en el blastocito implantado, que esto puede suceder entre el periodo o el lapso de tiempo entre 8 a 13 días, vamos a tener un resultado de monocorial y monoamniótico. Y en el caso del disco embrionario formado propiamente entre más de 13 días, vamos a tener siameses. O sea que va a ser ya una división un poco más tardía. Ok. Factores importantes que me van a influir a mí en el gemelismo o los embarazos múltiples. Número uno, la raza. Va a ser mucho más frecuente y se han visto en diferentes estudios que se desarrolla más en lo que es la raza blanca. La raza blanca va a predominar como un factor bastante influyente. Lo que corresponde a la herencia,
los antecedentes familiares de la madre son mucho más importantes que los del padre. Eso es importante, ¿verdad? Lo que corresponde a la edad materna y paridad va a aumentar casi 4 veces en el periodo de tiempo o en las edades comprendidas en la madre en lo que corresponde entre los 15 y 37 años. En el estado nutricional, las mujeres que son mucho más altas y pesadas, van a tener eh, como puntos a favor. Y en el caso, como lo puse acá, de la gonotropina hipoficiaria, la liberación súbita de esta misma en cantidades mayores de las habituales durante el primer ciclo espontáneo, luego de suspender anticonceptivos orales, va a predisponer a que se desarrolle el gemelido. Y en el caso de técnicas de reproducción asistida, bajo una inducción de la ovulación con FSH más gonadotropina corónica, o si trato de clomifeno, me puede aumentar el estado de eh, desarrollar embarazos múltiples. Ok. La siguiente que les puse acá, que me pareció bastante importante, son los cocientes de géneros con feto múltiple. Entonces, importante de saber que al aumentar los fetos por embarazo, disminuye el porcentaje de fetos del género masculino. Además, los cigotos del género femenino tienen más tendencia a dividirse. O sea que es más frecuente que los gemelos sean, o en los embarazos múltiples, sea más potenciado por lo que es el sexo femenino, ¿verdad? En el caso de la determinación de la corionicidad, vamos a tener varias cosas acá. Entonces, ¿para qué me va a funcionar? Me va a ayudar para ver lo que es el riesgo obstétrico y servir de una guía para el tratamiento de embarazo múltiple. Hay un incremento de lo que son las tasas de mortalidad perinatal y lesión neurológica en los gemelos diamnióticos y monocoriónicos, en comparación con los dicoriónicos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a valorar esto de la corionicidad? Número 1, valoración ecográfica. Entonces, aquí vamos a poder ver la presentación de dos placentas separadas y una membrana divisoria gruesa, que por lo general es de aproximadamente unos 2 milímetros o más, que me respalda un diagnóstico presuntivo de dicoriosidad, ¿verdad? Los fetos del género opuesto casi siempre son dicigotos y por lo tanto dicoriónicos. Los embarazos monocoriónicos tienen una membrana divisoria que es tan delgada que tal vez no se ve hasta aproximadamente el segundo trimestre. Y la membrana tiene como una medida de lo que son 2 centímetros de espesor. Puse esta imagen acá que me pareció bastante importante, que la encontré en el libro, que nos indica, bueno, como vemos en la imagen a la izquierda, esta que está acá, es una imagen ecográfica del signo de pico de gemelos, también denominado o el signo de lambda. En un embarazo de 24 semanas, en la parte superior del ecograma se observa el tejido de la placenta extendiéndose hacia abajo, como lo podemos ver acá, entre las capas de los amnios. Este signo confirma el gemelismo dicoriónico. Es esta división, como les dije anteriormente, esta división que vemos acá, que le llaman el signo de pico de gemelos o el signo de lambda. En esta otra que tenemos por acá es una imagen ecográfica del signo de T. Como lo vemos acá, es una T como invertida. En un embarazo diamniótico de aproximadamente 30 semanas. Los gemelos están separados solo por dos membranas criadas por el amnios yuxtapuesto entre cada gemelo. Entonces es como una manera de ver o diferenciar a nivel ecográfico. Igual les puse esta imagen acá, el signo de lambda, ¿verdad? Que es bicorial, y el signo de T, que es monocorial, ¿verdad? Que es importante. La otra, los fetos del género opuesto casi siempre son disigóticos. De
Disigóticos y por lo tanto dicoriónicos, que ya se los había mencionado anteriormente. La relación entre ángulos rectos entre las membranas y la placenta sin una extensión evidente de la placenta entre la membrana divisoria se denomina signo de la T. ¿Y cuándo lo voy a reconocer? En la primera etapa del embarazo. Diagnóstico de embarazos múltiples. ¿Cómo voy yo a diagnosticar este embarazo? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuáles técnicas voy a seguir? ¿Cómo me voy a guiar? ¿Qué puntos son importantes a valorar acá, verdad? Que me puedan guiar un poco más. Entonces, número 1, antecedentes y exploración clínica. Entonces, ¿en qué me voy a basar? En los antecedentes personales o familiares de la madre. Acordémonos, y como lo mencioné anteriormente, dentro de los factores de riesgo es que va a pesar más la herencia de la madre sobre el padre. Luego, la edad avanzada materna. Luego, una paridad elevada. Entre más partos haya tenido la madre, hay un mayor aumento del riesgo de un embarazo múltiple. Además, como lo mencionamos anteriormente, de que la constitución propiamente de la madre sea grande. Entonces tenemos que valorarlo propiamente en lo que es la exploración clínica, propiamente en una historia clínica. Como lo mencionamos anteriormente también, valorar si la madre estuvo bajo administración reciente de citrato o clomifeno, ¿verdad? Como parte de lo que es la inducción de un proceso de fecundación. Y cuando la altura uterina es más de 5 centímetros que lo esperado, ahí ya es como un signo de alarma que nos puede estar dando una señal de que sea un embarazo múltiple, ¿verdad? Que no sea uno, sino sean dos o tres o un poco más. Lo que corresponde a la ecografía o ultrasonido, cada cabeza fetal debe visualizarse en dos planos perpendiculares para no confundir un corte transversal del tronco fetal con una segunda cabeza. Eso es importante. Y el ultrasonido siempre va a ser algo que nos va a guiar súper bien. La segunda clave es verse dos cabezas fetales o dos abdómenes en el mismo plano, ¿verdad? Siempre estar seguros de lo que yo estoy viendo en el ultrasonido para podérselo transmitir a la madre, ¿verdad? Que es importante. Lo que corresponde a la exploración radiográfica, útil cuando el número de fetos de un embarazo múltiple de orden superior es dudoso, ¿verdad? Pero en sí, propiamente como tal, es ineficaz. O sea, no va a ser como tan importante o tan determinante. Lo que son los análisis bioquímicos, las concentraciones de lo que es la gonadotropina corónica humana en plasma y en la orina se van a ver mucho más elevadas que un embarazo único. Entonces, por ejemplo, si tomamos la muestra de embarazo y vemos que las concentraciones son muy elevadas o que están multiplicadas, ahí sí hay que sospechar de que hay algo, ¿verdad? De que está pasando algo y que necesitamos estudiar un poco más, a ver de que con otro método, a ver si es un embarazo múltiple, ¿verdad? Para lo confirmar a los padres. Luego, lo que corresponde a la adaptación materna de lo que es el embarazo múltiple, vamos a tener varias características. O sea, ¿qué va a suceder en la madre cuando es más de un feto? O sea, son dos, tres, cuatro o más, ¿verdad? Ok, con frecuencia las madres van a tener náuseas y vómitos más intensos que lo van a tener una madre única, ¿verdad? Luego, la expansión normal del volumen sanguíneo en la madre es todavía mayor que si fuera un embarazo único. La masa eritrocítica también va a aumentar, pero de forma menos proporcional que en los embarazos gemelares o en los únicos. Las necesidades de hierro y folato predisponen a una mayor prevalencia a lo que es la anemia materna, porque va a haber mucho mayor demanda. Lo que es la hemorragia promedio con el parto vaginal de gemelos es de aproximadamente 1 litro. Y ahora imagínense si son trillizos o cuatrillizos, o sea, la demanda o la hemorragia sanguínea va a ser todavía más. Vamos a tener que también el gasto cardíaco se va a incrementar 20% más que un embarazo único.
el mayor volumen sistólico y la frecuencia cardíaca van a elevarse. Lo que son las pruebas de función pulmonar, esto es importante porque las pruebas de función pulmonar no se van a ver alteradas. Van a seguir normales como si fuera un embarazo único. Sí va a haber un aumento aproximadamente de lo que va a ser un 15 miligramos de mercurio en lo que es la presión diastólica. Va a haber un mayor crecimiento uterino, claramente, porque va a haber una mayor expansión y son más fetos, ¿verdad? No va a ser solamente uno. Va a haber un aumento, bueno, va a haber la función renal, se va a ver mucho más alterada, probablemente por una uropatía obstructiva. Además, vamos a tener que la concentración de creatinina de la madre se normaliza después del parto, ¿verdad? Eso es importante. Resultados del embarazo. ¿Qué resultados vamos a poder tener durante toda esta circunstancia, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas pueden suceder? Aborto, claro, puede haber un aborto. Más frecuente, los abortos monocoriónicos superan por mucho a los abortos dicoriónicos en una proporción de 18, ¿verdad? Entonces eso es importante. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué resultados van a haber también? Malformaciones, sin duda. Con mucha más frecuencia en los gemelos monocigotos. ¿Qué presentaciones o qué malformaciones pueden haber? Gemelismo conjunto, que me puede desarrollar anomalías no cardíacas, malformaciones del tubo neural, holopronoencefalia, siringomielia, que implican las funciones de extremidades inferiores. Otra, anastomosis, fluctuaciones importantes de lo que es la presión arterial, ocasionando microcefalia, hidranencefalia, atresia intestinal, aplasia de la piel o amputación de una extremidad. Además, si tuviéramos un apiñamiento fetal, podemos tener como resultados un pie varo o una luxación congénita de cadera. ¿Qué otras cosas? Peso al nacer. Un muy bajo peso al nacer debido a la restricción del crecimiento fetal o un parto prematuro. El grado de restricción del crecimiento en gemelos monocigotos posiblemente es mayor que en los pares disigóticos. ¿Qué más? La duración del embarazo en parto prematuro contribuye a la mayor frecuencia de una ruptura de membranas. Y en un embarazo prolongado, que se dice que son, en el caso de embarazos múltiples, 39 semanas o más, el riesgo de óbito es todavía mayor que el riesgo de fallecimiento neonatal. Entonces, ahora más adelante vamos a ver que basado en un artículo bastante importante, me va a guiar en qué momento debo actuar yo en qué momento del embarazo, casi que ya llegando a la semana 36, 37, 38, 39, cómo voy a actuar, dependiendo de la presentación o de lo que yo vaya a tener como resultado, ¿verdad? Complicaciones singulares, vamos a tener complicaciones singulares como por ejemplo gemelos monoamnióticos. El 1% de los gemelos monocigotos son monoamnióticos. La mortalidad fetal vinculada se debe a cordón enredado, anomalías congénitas, un nacimiento prematuro o lo que es el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Otra complicación que podemos tener es el gemelismo anómalo, que van a ser anomalías en el proceso de gemelismo, que se atribuyen al desdoblamiento incompleto de un embrión en dos gemelos separados. Incluye gemelos parasitarios externos y feto a feto. Entonces, en los gemelos conjuntos tenemos gemelos siameses y la unión de los gemelos puede comenzar en cualquiera de los polos y producir formas características. Lo que es el parapago es la forma más habitual. Ahorita se los voy a enseñar en otra diapositiva que les puse acá más adelante.
Luego también tenemos los que son feto a feto, que es un embrión que puede estar envuelto en el interior del gemelo. Casi siempre se detiene en el primer trimestre y la disposición espacial normal y la presencia de muchos órganos se pierden. Entonces, bueno, como lo vemos acá, es más frecuente en los gemelos monocigotos. Si son simétricos, podemos tener las presentaciones de separados, pero con alteraciones, o unidos en la parte posterior. Si fueran asimétricos, ¿verdad? Tenemos los externos acardíacos, como lo vemos acá, solamente se desarrolla una parte, no se desarrolla todo. Tenemos los externos parasitarios, que como lo vemos acá, va a estar el principal y adherido a él, casi que en la parte exterior, vamos a tener la otra parte del feto. Y los internos es cuando va a estar uno adentro del otro. También tenemos los ventrales o los dorsales, rostral, caudal y lateral. Y las diferentes presentaciones. Y como les mencioné, estas dos presentaciones van a ser las más frecuentes. Las laterales, estas dos que tenemos por acá. ¿Qué otra cosa va o puede suceder de complicación? Anastomosis vasculares entre los fetos. Se va a dar solamente en placentas gemelares monocoriónicas, y las arteriales son las anastomosis más frecuentes. Eso es importante. ¿Ves? Acá les puse un ejemplo de gemelo acardíaco, que es una de las eh, posibles complicaciones debido a una anastomosis vascular. Como lo vemos acá en la imagen, que la tomé del libro, como ejemplo, dice fotografía de un gemelo acárdico que pesa 475 gramos, la cabeza subdesarrollada, se indica con una flecha negra, que la podemos ver acá, y sus detalles se muestran en el recuadro. Se ve una pinza amarilla en su cordón umbilical, su donante viable cogemelo nació por vía vaginal a las 36 semanas y pesó 2.325. Acá tenemos una anastomosis entre gemelos que pueden ser arteria-vena, arteria-arteria, que es la más frecuente, o vena a vena, ¿verdad? Que se me puede desarrollar en un síndrome de transfusión de gemelo a gemelo. El síndrome de transfusión de gemelo a gemelo lo podemos ver acá. Bueno, eso también igual la tomé del libro. Son unos fetos de 23 semanas. El gemelo donante pálido de 690 gramos se muestra al lado izquierdo, como lo podemos ver acá, y el hermano receptor pletórico en el lado derecho. Lo que corresponde al síndrome de transfusión gemelo-gemelo, la sangre pasa de un gemelo donante a su hermano receptor, de manera que el donante se vuelve anémico y se restringe el crecimiento, como lo vemos en la imagen. El receptor se vuelve policitémico y quizás representa una sobrecarga circulatoria que se manifiesta como una hidropesía. El gemelo donante está pálido y el hermano receptor se halla pletórico. Esto es importante. Gemelos discordantes. Tenemos a los gemelos monocoriónicos, que la desigualdad del tamaño de fetos gemelares puede ser un signo de restricción del crecimiento del feto y se puede atribuirse a las anastomosis vasculares placentarias que generan desequilibrio hemodinámico propiamente entre ellos. Lo que corresponde a gemelos dicoriónicos van a ser en géneros opuestos, las placentas van a estar separadas y exigen más espacio para lo que es la implantación. Hay mayor posibilidad de que una de las placentas tenga un sitio o un lugar de implantación que no sea tan adecuado. Lo que corresponde al control prenatal como tal, vamos a tener varias cosas importantes que tenemos que desarrollar nosotros propiamente en lo que es en la consulta, que sería prevenir un nacimiento prematuro, identificar la restricción del crecimiento fetal en caso de que esté, ¿verdad? Evitar el traumatismo fetal durante el parto
Va a ser un parto complicado, dependiendo de la presentación. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Tanto evitar el traumatismo fetal, tanto en el trabajo de parto como en el parto. Y una asistencia neonatal en lo que es el parto. Ok, lo que corresponde al trabajo de parto y parto propiamente. Hay que tener varias cosas importantes, que se los puse acá como en escalera. Detalles importantes. Entonces sería proporcionar atención obstétrica constante siempre y una vigilancia electrónica continua. Disponer hemoproductos para la transfusión en caso de que se requiera. Porque como se lo mencioné anteriormente, va a haber una mayor hemorragia. El sistema de infusión intravenosa que se pueda administrar líquido con bastante rapidez, o sea que la madre tenga una vena, tenga una vía para poderle colocar fluidos en caso de que lo necesite. También un obstetra capacitado, eso es importante, que se vincule mucho con la primera. El equipo de ecografía que me pueda ayudar a valorar lo que es la posición y el estado del feto, ¿verdad? El personal de anestesiología que me pueda colaborar en el proceso de inducción al parto, o forma parte de lo que es el proceso del parto, ¿verdad? Porque estos partos, casi que la mayoría van a ser por cesárea. Por cada feto, mantener 2 asistentes con disposición inmediata, uno de los cuales debe estar capacitado con las técnicas de reanimación y atención del recién nacido. Y además, que pueda tener propiamente un espacio para lo que es el área de partos. Lo que corresponde a la presentación y posición, casi que siempre va a ser cefalocefálica, el 42%. La otra presentación que es más frecuente es la cefálica de nalgas, la que le sigue es la cefalotransversa, otras, y tenemos de nalga a nalga, ¿verdad? Entre ellos, que se va a presentar en un 5%. Ok, ¿qué vamos a hacer en caso de que fuera un parto vaginal? La única presentación que va a ser para un parto vaginal va a ser la cefalocefálica. Únicamente. El resto de presentaciones se deben de dar por cesárea. Entonces, eso es importante. Únicamente por parto vaginal, cefalocefálica. El resto por cesárea. Ok, en el caso de un embarazo de trillizos o múltiple de orden superior, esos embarazos complicados por 3 o más fetos, es mejor el parto por cesárea. Todavía cuando son 2, bueno, puedo valorar la presentación y de acuerdo a la presentación, como se lo dije anteriormente, si es cefalocefálica, podemos valorar vaginal, dependiendo de la situación. Si la situación se complica o es otra presentación, cesárea, sin duda. Y si son 3 o más, cesárea, no hay otra opción. ¿Cuándo debo referir el embarazo múltiple? Acá, lo tomé de un artículo que indica que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomienda no aplazar el parto hasta las 39 semanas. Entonces, en este cuadro que les hice por acá, en el caso de que sea gemelos dicoriónicos diamnióticos, que estén en una etapa ahí como pretérmino, el tiempo específico sugerido para empezar el parto o empezar ahí, ¿verdad? A trabajar, sería entre 38 a 7 días o 38, 6, 7 días o semanas de gestación aproximadamente. Lo que son los gemelos monocoriónicos diamnióticos, en un tiempo general de postérmino, pretérmino, el tiempo específico para actuar sería entre 34 a 7 días o en este otro caso también tenemos en el intervalo de 34 más 7 días a 37 con 7 días aproximadamente de semanas de gestación. En el caso de los gemelos monocoriónicos monoamnióticos, que estén en un tiempo de pretérmino o posttérmino, podemos actuar entre las 32 semanas con 7 días a 34 con 7 días aproximadamente. Y si son 3 o más bebés, aquí ya se maneja de manera individualizada.
no hay como un estándar, ¿verdad? Pero bueno, este cuadro me pareció bastante importante, son como recomendaciones, ¿verdad? Lo tomé de un artículo de la AGO, que me lo pasó la doctora, bastante bueno, entonces por acá los agregué. Esta es la bibliografía, lo tomé del Williams de obstetricia, la última edición, y el artículo, como se lo mencioné anteriormente, de la AGO, del 2020. Gracias.